Sonido, sí. Muy buenos días. Bueno, un privilegio compartir en esta mañana la predicación, la enseñanza. Bueno, no sabía que hoy era el Día de las Aves. Por razón me dedicaron que tendrás las fuerzas como las águilas. Bueno, está muy bien. Estamos conectados. Bueno, muy bien. Continuando con este tema del legado, ha sido uno de los temas bastante interesantes en este semestre de la universidad, y agradecemos también a los varios expositores que nos han traído estos mensajes del legado. Y quisiera también hablar un poco de este asunto del legado desde la perspectiva de tres profetas, ¿no? El legado desde la perspectiva de tres profetas. Y indagando un poquito acerca de ese legado en la cultura hebrea, es algo bastante interesante, porque en la cultura hebrea es algo que tienen bastante, es muy establecido, con una seguridad de continuidad, de constancia. Por eso, mirando un poquito ese término de lo que significa el legado, es algo transmitido de una generación a otra, ya sea algo material o sea algo espiritual, o algo también de comportamiento, ¿no? Ellos incluyen ahí algún asunto de comportamiento en el legado, pero lo más importante para ellos es dejar establecido precisamente en sus futuras generaciones todo esto, este legado, con el fin de preservar la historia del pueblo de Israel. Desde esa perspectiva quiero trabajar. Hay dos textos, no los voy a leer. Los textos que voy a tratar de referencia son el primer libro de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21, donde vamos a hablar de algo de Elías y Eliseo, y el segundo libro de Reyes, capítulo 5, donde vamos a hablar de Giesi. Tres personajes que están vinculados a esta historia del legado. Hablemos un poquito de Elías. Elías, uno de los primeros profetas que irrumpen en la historia del pueblo de Israel, que irrumpen en el libro de Reyes de una manera abrupta. Elías aparece ahí de una forma instantánea y de una vez mostrando ese carácter, porque Elías se caracteriza como uno de los profetas que tiene básicamente una tarea importante en su misión y en su ministerio. Por lo tanto, el legado de Elías es uno de los legados más importantes que los profetas van a empezar a tomar aquí. Recordemos que Elías, no hay un libro que se llame Elías en la Biblia, es un profeta preliterario. Y en este contexto, recordemos que el contexto donde está narrada esta historia en el libro de Reyes pertenece a una gran historia importante que está dando razón y cuentas de por qué el pueblo de Israel habían perdido su tierra, habían perdido su templo y por tanto habían perdido su culto, es decir, perdieron la identidad totalmente. Entonces, esta porción de libros que van desde los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, precisamente están contando, ¿sí?, a través de esta historia, qué fue lo que falló o qué fue lo que faltó, que pues les condujo a estar en ese momento en cautiverio. Y una de esas historias precisamente es mostrar el carácter de sus personajes. El carácter de estos personajes y todas sus acciones van a estar mediados por el juicio del libro del Deuteronomio. Por eso algunos autores prefieren llamar a esta porción del libro la historia deuteronomista, porque el libro del Deuteronomio es el libro base que va a juzgar las acciones, ¿sí?, buenas o malas, de sus personajes.
Por eso cuando estamos hablando de personajes en este bloque de libros, es importante destacar sus características, sus acciones, porque precisamente eso es lo que quiere resaltarse en la lectura de estos libros. Tomando Elías nuevamente, es importante entender que Elías es uno que actúa de parte del Señor por el celo de la justicia y la adoración de Dios. El profeta Elías es un profeta que tiene unas características desde su vestimenta, la forma como él se viste. Es un hombre que al parecer en su carácter no es muy amigable. Es un hombre que al parecer tiene un comportamiento bastante, no amigable con las personas. Pero Elías está luchando en un contexto bastante interesante, donde el pueblo de Israel se está alejando por asuntos de la idolatría, ¿no? Asuntos de la idolatría. Pero más que eso, hay una situación de justicia que está clamando también el profeta en medio de esto, y por supuesto lo que está tratando de hacer este profeta es tratar de llevar y enfocar al pueblo de Israel a una adoración, es decir, al reconocimiento del Señor que los había llamado. Elías fue un hombre bastante valiente y muy comprometido, que nunca tuvo miedo de proclamar la verdad y enfrentar a los líderes corruptos de su tiempo, ¿sí? Así que su ministerio profético es considerado uno de los ministerios más poderosos. Incluso realizó hasta milagros y hasta resucitó a un niño, ¿no? Es una de las características que quiere mostrarse de este profeta Elías, un hombre comprometido, que tiene una valentía, que es arriesgado, ¿no? Se caracteriza mucho por el riesgo, pero también no faltaba su lado flaco, como decimos nosotros. También vivió con ciertos temores, porque el enfrentarse con un mensaje de verdad y denunciar a los líderes corruptos lo conllevó a una persecución, a tal punto de que su cabeza empezó a tener un precio, ¿verdad? Por lo que estaba llevando a cabo. Le tocó esconderse un tiempo. Sí, conocen ustedes la historia, cómo Dios vuelve y lo busca desde el Monte Carmelo. Elías reconoce que su momento de servicio a Dios es temporal. Una de las cosas importantes que se debe reconocer y que se reconoce en los personajes bíblicos es que se debe reconocer en ese liderazgo que deja el legado su temporalidad. No es para siempre. ¿Sí? En algún momento yo le pregunto a los chicos en clase, ¿ustedes por qué creen que Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Y qué contestan todos? Porque desobedeció, pegándole ¿a qué? A la roca y no sé qué, y todo el mundo nos vamos por ahí, ¿no? No, por cuanto tú le pegaste la roca y te pusiste fue a alegar con la roca en vez de haberle hablado, entonces por eso no entró. No, hay que tratar de entender la situación de la temporalidad. La vida de Moisés se divide en tres etapas de 40 años cada una. Cuando Moisés llega ya y alcanza a ver la tierra prometida, en una de sus últimas batallas, ya ese hombre no podía con su alma. Cuando el pueblo estaba en batalla, ¿qué le tenían que hacer allá los ayudantes? Levantarle los bracitos así. El Señor otra vez amarró. Para que el Señor le diera la fuerza y para que el Señor le diera la victoria al pueblo. ¿Por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Porque él cumplió su ciclo. Desde Egipto hasta las estepas del monte de Moab. Hasta ahí llegó él. ¿Sí? Ya tenía 3 ciclos de 40 años. ¿Cuánto tendría ya ahí? Casi 120 años. Ese hombre ya no podía entrar. ¿Qué era lo que le tocaba enfrentar ahí, en Canaán? Asuntos y situaciones que esa generación joven podía hacer, como era ir a guerrear todos los días para sacar a esos pueblos de Canaán. Moisés ya no podía continuar. La temporalidad de líder es importante entenderla y cómo se debe dejar el legado de ese. Muy bien, con delicadeza.
Elías entonces sabía que debía preparar a su sucesor. El legado debe tener en cuenta aspectos de quien deja el legado, características de quien está dejando ese legado, pero también unas características de quien va a recibir ese legado, ¿no? El trabajo que se ha venido haciendo es importante presentarlo, dar razón, dar cuentas y saber que hay una temporalidad en eso. No podemos ser eternos, debemos decir, yo creo que hasta aquí nos trajo el río. Es tiempo de dejarle el legado a otro. La temporalidad debe estar presente en lo que hagamos, constantemente. De hecho, debemos sentarnos algún día en la vida y decir, hombre, voy a morir. Tengo que dejarle el legado de lo que Dios me llamó a hacer a alguien. ¿Sí? En todo lo que hagamos tenemos una temporalidad de ese legado. Y Elías era consciente de ello. Por tanto, requería dejar esa obra tan importante, ese irrumpimiento del ministerio profético en el Antiguo Testamento. Por tanto, puso su mirada en un hombre llamado Eliseo. Cuando estudiamos la vida de Eliseo tiene unas características bastante interesantes, porque lo primero que uno ve es que quien va a recibir ese legado no es una persona que esté desocupada por ahí debajo de un enebro pensando a ver qué va a hacer o pasando el día por los calores que está haciendo en Cali. No. Eliseo tiene unas características fundamentales en su carácter. Era un hombre que trabajaba, era un hombre que tenía un compromiso con su familia, era un hombre que cumplía con ciertas características para recibir ese legado de responsabilidad. Y era un hombre de armas a tomar, porque cuando Dios llama a Eliseo para que sea el sucesor de Elías, dice que él estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Es decir, tenía su empresa de agricultura. Y dice el texto bíblico, la historia bíblica, que Eliseo, cuando decidió seguir ese legado, ¿sí?, mató a los bueyes, hizo asado, le dio carne a los vecinos, le dio carne asada a toda su familia, quemó las yuntas y dijo, aquí no vuelvo más. Me voy a seguir este asunto. Pero el legado para Eliseo no era una cosa así tan sencilla. Listo, sígame y yo le voy a dejar así como por obra, ¿sí? Y el conocimiento, yo le voy a imponer las manos para que mi conocimiento se le transmita. Tampoco era así. Debe crecer junto a mí, debe mirar qué es lo que yo hago, porque esa es la etapa de preparación que debe haber en el legado. Así que a Eliseo se la pusieron un poquito difícil. Bueno, ¿cuál es el legado que me vas a dejar? Listo, vas a heredar el ministerio que yo estoy preparando para ti. Eso es fácil, solamente te sigo. No, no solamente seguirme. Si usted ve cuando Dios me lleve, cuando Dios me traslade a otro lugar, entonces va a recibir el legado. ¿Usted se imagina esa situación entre Elías y Eliseo? Ese hombre se le pegó ahí, como decimos aquí en Cali, se le pegó al pulmón y no lo dejaba. Y Elías se levantaba a las 4 de la mañana para ir al baño y Eliseo ahí atrás. Y Elías se levantaba a desayunar y Eliseo ahí atrás. No lo dejaba para nada, porque en cualquier momento el Señor se llevaba a Elías y hasta ahí. Si no lo vio cuando se lo llevó, no había esa herencia, ¿no?, de ese ministerio. Así se la puso el Señor, porque es que yo creo que recibir el legado pues también tiene una cuota de sacrificio, ¿no?, de aprendizaje, de enseñanza, de capacitación, de preparación. Entonces cuando Eliseo en una noche o en un día ve cuando el Señor se está llevando a Elías en un torbellino, cae un manto. Y ese es el manto que hereda en ese momento. Pero antes de eso, hay una acción simbólica ahí en el Antiguo Testamento, donde dice que Elías le echó el manto encima a Eliseo.
En la cultura hebrea, echar el manto encima simboliza una especie de adopción. Te estoy adoptando para que heredes este ministerio. Ese manto podríamos decir que simboliza el poder de Dios, que simboliza y representa las acciones del profeta en el ministerio. Y ese es el manto que precisamente hereda Eliseo. Entonces, el legado de Eliseo es uno de los legados también más importantes, porque a diferencia de Elías, Eliseo tiene un carácter un poquito más amigable, ¿sí? Elías no le podía acercar a nadie, hermano, que se le iba a acercar allá para ponerle problema. Él decía que caiga fuego del cielo y quemaba a la gente que lo iba a visitar. Entonces nadie visitaba a Elías. Tenía un pequeño problema el hombre, ¿no? Eliseo tiene un poquito más de compasión y amor por la gente. Fue un hombre dedicado, trabajador, que no se detenía ante nada para cumplir su llamado. También fue un discípulo muy fiel que continuó pues el ministerio profético e inspiró a muchos otros a seguir a Dios. Y ya conocemos pues que Eliseo hizo una gran cantidad de cosas. La característica importante es la compasión y el amor. Fundamental en este llamado. Eliseo reconoció también la temporalidad de lo que estaba haciendo en la dirección, en el liderazgo, en el ministerio. Y también sabía que debía preparar a la persona que le iba a suceder. Había un hombre que perfilaba para heredar lo que realmente era el ministerio profético. Y ese hombre se llamaba Giesi. Era el sirviente de Eliseo, era la persona que le servía día a día, era la persona que estaba allí al pie de Eliseo, aprendiendo todos los días de la personalidad, de la forma de actuar, de la forma de tratar a los demás, de todo lo que era ese hombre Eliseo. Giesi estaba allí sirviéndole, aprendiendo. No nos narra la historia de otro discípulo que haya tenido Eliseo, solamente Giesi. Giesi era el hombre perfilado para heredar el legado. Pero Giesi cometió un grave error. Primero, no reconoció la magnitud de la responsabilidad que se le iba a delegar. Y vivió de pronto un poquito más pendiente de las cosas que le sucedían a él. De pronto Giesi pensaba que el mundo giraba alrededor de él. Giesi comete un error. En alguna oportunidad, dice la Biblia, un general llamado Naamán tenía una lepra. Y este hombre vino de Eliseo para que Eliseo, pues como profeta, y en esa época que hacían hasta sanaciones, hiciera algo por él. Pero Eliseo no trataba directamente con este general, sino que a través de Giesi enviaba y traía razones. Eliseo le dice, dígale a Naamán que se meta ya al río, ¿sí? Creo que es el río Jordán, ¿no? Que se meta ya al río y se baña ya con esa agüita, pero no es una sola vez, tiene que meterse 7 veces, ¿no? Y así su lepra se le va a curar. Y Naamán, pues todo enojado, yo, todo un general de la República, ¿cómo me van a hacer meter a ese río tan feo? ¿No hay un río más bonito? ¿No será el río Cali más limpio? ¿Por qué ese río? No, tiene que ser ahí. ¿No puede ser 2 veces? No, tiene que ser las 7 veces. Entonces Naamán va y se mete 7 veces y se le cura la lepra. Pero Naamán, como costumbre en la época, siempre el que visitaba a un vidente, ¿sí?, a un visionario, a un nabí, un profeta, le debían llevar regalos y presentes, o como decir, unos honorarios por sus servicios. Pero Eliseo dijo, no, yo no voy a recibir esos regalos que usted me trae. Vaya, tranquilo, no se preocupe.
Entonces Naamán, Eliseo mandó decir a través de Giesi que no iba a recibir los regalos y Naamán se llevó otra vez sus regalos. Pero Giesi se quedó pensando y dijo, un momentico, ¿cómo es posible que este hombre rechazó todos esos regalos, esos vestidos que traía, esos lingotes de plata, esos denarios? No, como Eliseo, como con esta situación que tenemos, como que si no se da cuenta que tenemos que pagar los servicios públicos, que tenemos que pagar los impuestos, que tenemos que pagar un montón de cosas, este hombre ¿cómo va a rechazar semejante oferta de dinero? Entonces Giesi, sin que Eliseo se diera cuenta, se fue detrás de Naamán y por allá lo alcanzó. Le dijo, oiga, un momentico, es que hay dos personas por allá que están necesitando unos vestiditos, hombre, y están necesitando platica. ¿Será posible que...? Y Naamán dijo, no, no te preocupes, claro que sí, lleva, mira, llévate todo esto, llévate estos denarios, llévate estos vestidos finos, para que se los lleves allá a esas personas. Y Giesi recibió todo eso y fue y lo escondió en su casa. Y el profeta le pregunta, ¿dónde estabas, Giesi? Esa pregunta de dónde estabas es muy común en el Antiguo Testamento. La primera vez que se menciona la pregunta, ¿dónde estás?, es con Adán. Dios salió a buscarlo en el huerto y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sabía dónde estaba Adán. La segunda vez que se hace esa pregunta es Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba el hermano? Claro que sí. Lo que pasa es que la pregunta es importante entenderla como una pregunta retórica, que lo que está haciendo es Dios haciendo una invitación a quien le pregunta para que reconozca su error. Es una invitación al arrepentimiento, una pregunta para que se reconozca que lo que se hizo no estuvo correcto. Reconocimiento, oiga, me equivoqué. La cosa no era por ahí. Perdóneme, Señor, alguna cosa. ¿Dónde estás, Giesi? ¿Dónde estabas? Y Giesi, no, por ahí. Y Eliseo le dice, ¿no estaba mi corazón contigo cuando tú te fuiste detrás de Naamán? O sea, la pregunta era, vamos a ver si este va a reconocer que se equivocó. No hubo reconocimiento. El legado de Giesi es el legado de la caída y la vergüenza. Él fue tentado por la avaricia y la deshonestidad, y en lugar de confiar en la provisión de Dios, decidió buscar su propia recompensa de manera deshonesta y oculta. Su actitud es uno de los ejemplos que nosotros no deberíamos recibir como legado. ¿Por qué es importante el legado? ¿Por qué la importancia de transmitir el legado? La importancia de transmitir el legado es no solamente transmitir el conocimiento, sino la experiencia. No solamente el saber, sino el saber hacer. No solamente es el conocimiento, sino la formación del carácter y la personalidad. Y para eso hay que invertir, para eso hay que hacer seguimiento, para eso hay que hacer muchas cosas. Es importante transmitir el conocimiento y la experiencia a las generaciones futuras, ya que esto ayuda a preservar la historia y la sabiduría de aquellos que han venido antes de nosotros. Historia y sabiduría. También ayuda a evitar que las personas cometan los mismos errores que otros han cometido en el pasado. Porque cuando yo me dedico a delegar, a decir, voy a transmitir mi legado, es conoce la historia para que esto no se vuelva a repetir. ¿Cómo pasar el legado de manera efectiva? Bueno, el legado es importante pasarlo de manera efectiva, ¿sí? Incluye algunas cosas. Primero, identificar a aquellos que tienen el potencial para ser líderes y mentores. Segundo, entrenar y capacitar a esas personas para que puedan liderar y enseñar a otros. Tercero, darles la oportunidad de liderar y enseñar.
Y cuarto, reconocer y celebrar sus logros y sus éxitos. Eso es parte de quien deja el legado. Es importante tener en cuenta que en medio de esto es hacer una reflexión de la ambición desmedida y la desobediencia a Dios. Es importante recordar que el deseo de poder y control pueden ser peligrosos si no están equilibrados con el sentido de saber hacer en la comunidad. Debemos estar atentos a nuestras motivaciones y asegurarnos que están alineadas con la voluntad de Dios y con los principios históricos de ese legado. Algo interesante en esto para ir cerrando es que Elías aseguró su legado con Eliseo. Llamémosle a esto, aseguró la unción de su ejercicio ministerial, ¿no? Llamémosle unción la capacidad de hacer y de hacer el ministerio de Dios guiado por el Señor. Pero Eliseo no tuvo la oportunidad de hacerlo. No es porque no hubiese preparado de pronto allí sí, porque finalmente las personas son las que toman las decisiones si quieren seguir o no el legado. Y Eliseo murió. ¿Y saben cuál fue el problema? Después de que desaparece de la historia, que su legado se lo lleva a la tumba. Se lleva la unción a la tumba. Y cuenta la Biblia que cuando el cuerpo muerto de Eliseo cae en esa tumba, ya había un hombre muerto ahí. Y apenas hizo contacto el cuerpo de Eliseo con el muerto que estaba ahí, ¿qué le pasó a ese muerto? Resucitó, dice la historia, se paró. Qué tristeza llevarse el legado a la tumba. Porque el legado es algo que debemos saber asegurar. Cuando tenemos amor, cuando tenemos identidad, cuando queremos dejar una huella, es importante tenerlo en cuenta. Y como este legado es importante tenerlo en cuenta, en mi vida personal, creo que una persona de muchas que marcó, no sé si un legado, no estoy tan seguro, pero sí una inspiración muy grande para hacer lo que estoy haciendo y para hacerlo de la forma en la cual la estoy haciendo. Y esa persona para mí fue un gran mentor. Estoy hablando del pastor Cosme Damián Vivas. Creo que algunos lo conocen, los que llevamos un poquito más de año acá lo conocimos. Creo que fue el pastor de más de uno acá también. Él fue rector de esta institución. ¿En qué año, Pastor Pablo? Del año 90 al 93, 91 al 93. Él fue el que le dejaron el legado, ¿cierto? De la rectoría cuando los misioneros decidieron dejarle la autonomía del seminario a los colombianos. Pero para mí es importante hacer una mención de él porque lo que él dejaba ver no era tanto su saber, que todo lo que lo hemos escuchado y que hemos compartido con él, sabemos que eso brotaba por todo lado. El conocimiento, la experticia, la forma como transmite el conocimiento. Y una de las cosas que yo sigo en el desafío, en esa especie de legado de inspiración,
aparte del saber, es ese saber hacer. Es la forma como tiene en cuenta a la gente, al auditorio, a los estudiantes, a los hermanos, a todo el mundo, y transmite su conocimiento. Porque de las personas que no necesitan decir que sabe, ¿verdad? Es el pastor Cosme. Y creo que su conocimiento y su forma de transmitirlo es algo que yo estoy desafiado a seguir haciendo. En varias oportunidades, él no lo dijo aquí porque ya se había ido, pero en otros lados donde estuve con él, porque él se fue en el año 2007, si no estoy mal, a trabajar con la Sociedad Bíblica. ¿Sí? Él era profesor de acá, tuve el privilegio de ver muchas materias con él. Y el día que él se fue, él me decía, como habla él, no, mijo, gradúese rápido para llevarlo a trabajar conmigo. Y un profesor le diga a uno a eso, digo, pero usted qué está viendo en mí, porque yo ni siquiera he terminado, no le tengo como mucho ánimo al hebreo, ni a los idiomas bíblicos. Y pasó el 2007 y no me graduaba, pasó el 2008, no me graduaba, llegó el 2009, me gradué. Pero nada que aparecía el pastor Cosme por ningún lado. La promesa como que había quedado por allí. De un momento a otro me llamó y me dijo, estamos listos, vámonos a trabajar en la Sociedad Bíblica. Y fue una experiencia maravillosa. Aprendí durante 8 años al lado de él muchas cosas. Porque uno sale de acá como el teólogo que quiere transmitir el conocimiento que sus profesores le dan aquí, pero así como lo recibe uno acá en el salón de clase, así lo quería llevar yo a todas partes. Y yo me estaba equivocando, porque no estaba teniendo en cuenta a la gente, al auditorio, la experiencia de las personas. Es decir, yo pensé que podía, con el conocimiento, avasallar el auditorio, y me estaba equivocando. Es importante ponerlo allí en el auditorio, pero hay que saber hacerlo. Y una de las cosas de saber hacerlo es lo que creo que sigo desafiado, y es una de las cosas del legado que el pastor Cosme ha dejado en mi vida. Y yo sé que en la vida de muchas personas. Por eso la importancia de transmitir este legado, la importancia de preocuparnos por ello, porque creo que hay dos cosas en esta charla. Las características de quien deja el legado, qué voy a dejar, qué es lo que voy a dejar y cómo lo voy a dejar y si deseo dejarlo. Y la característica de quien recibe el legado, que son muy importantes en estas partes. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas, Señor, a través de los ejemplos de Elías, de Eliseo y Giezi, que si bien tú tienes planes para todos nosotros, tienes algo que nosotros, vistes en nosotros algo que nosotros podemos hacer y llevar a cabo mientras estamos de paso por esta vida, Señor. Queremos descubrir, Señor, muchas otras cosas más. Ayúdanos, Señor, a tener el conocimiento necesario y no solamente a transmitir un conocimiento, sino a transmitir historia y sabiduría, Señor, para que los demás comprendan, Señor, y para que los demás podamos comprender, Señor, a no cometer los errores de los demás, pero sí inspirarnos, Señor, a hacer las cosas primeramente con amor y segunda con obediencia a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la universidad, gracias por el legado que nos deja, gracias, Señor, te damos por los directivos, gracias por los profesores, gracias por los estudiantes. Te damos muchas gracias por todos los que hacen parte, Señor, del cuerpo administrativo, Señor, de servicio aquí en esta comunidad unibautista. Permite, Señor, que esta enseñanza del día de hoy nos ayude, Señor, a pensar un poco más en este asunto del legado a través de estos 3 ejemplos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias, bendiciones.